A ver, se trata de una aplicación que permite conversar, en específico chatear con los santos. Así como lo está escuchando, es la propuesta de un chatbot que permite a los usuarios que contraten esta suscripción con un valor de 8.000 pesos mensuales hablar por WhatsApp con 5 santos católicos, con la Madre Teresa de Calcuta, José María Escrivá de Balaguer, San Francisco de Asís, San Pío de Pietrelcina, quiero pronunciarlo bien, y Carlo Acutis. Bueno, esta plataforma Santos por Chat es un emprendimiento impulsado por el exalcalde y ex candidato presidencial Joaquín Lavín y utiliza inteligencia artificial para, según su descripción, ofrecer una forma accesible y práctica de vivir y meditar la fe en el día a día. Bueno, y aquí se abren varios análisis que queremos pasar a conversar con el teólogo, doctor en filosofía, presidente del Centro de Estudios Territorio y Comunidad, Álvaro Ramis. Álvaro, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con Hola, ¿qué nosotros tal, esta tarde. Mirna? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal? Gracias. Bueno, a ver, partamos primero. ¿Qué te parece esta idea, Santos por Chat? Mira, en una primera, a prima facie, por decirlo así, en primer término, Claro. uno no podría objetarlo con una mirada ingenua. Sin Ujú. embargo, si uno analiza con más profundidad, esto es complejo desde una perspectiva estrictamente católica, en términos de que esto no se trata de simplemente una actividad pastoral que una parroquia o una congregación o un grupo de fe promueve, sino que es un emprendimiento, es decir, es una empresa que lucra con una serie de contenidos que no son propiedad del que lo está, por decirlo así, construyendo. Esta información está en el dominio público, son datos que alimentan el algoritmo de esta base de datos que construye el chatbot. Ese chatbot, por lo tanto, no se construye sobre la apropiación de algo ajeno. Y eso se vende. Eso en el Mm. Código de Derecho Canónico tiene un nombre, se llama simonía. La simonía Ya. es un delito canónico. Es decir, si eso lo hace un fiel, un sacerdote o un laico católico, está Ujú. vendiendo algo que no se puede vender. La idea de simonía viene de los Hechos de los Apóstoles, cuando aparece un personaje que se llama Simón, Ya. que empieza a vender los sacramentos y los ritos y una serie de acciones de fe a la gente y empieza a lucrar con eso. Esa afirmación que está en Hechos de los Apóstoles después ha sido, por decirlo así, consagrado, archivado y penalizado por la Iglesia de distintas maneras y en la actualidad sigue siendo penalizado en el Código de Derecho Canónico que promulgó Juan Pablo II y que refleja esta idea de que no se puede lucrar con lo sagrado. También hay otra afirmación que es interesante, que la propia encíclica Magnifica Humanitas comenta, que respecto a cómo se usa la inteligencia artificial para crear formas de espiritualidad, pero enajenadas, que están ligadas, digamos, más bien a la apropiación de lo sagrado por parte de algún individuo que con eso construye un provecho personal. Creo que eso también es parte, digamos, de lo que está en el fondo de esta aplicación. Ya, pero vamos, me parece muy importante ese punto, pero si me permites ir un pasito más atrás antes de entrar, por supuesto, en un análisis también desde el punto de vista no solo del derecho canónico, sino también moral, ético. Bueno, entremos también ahí, pero antes, lo que ha dicho el creador, Joaquín Lavín, o más bien el quien está detrás de este emprendimiento, es que esto pretende ayudar a practicar y meditar la fe. En tiempos donde la inteligencia artificial está jugando un rol tan determinante en muchos aspectos de la vida de las personas que nos separa tal vez de la fe, ¿sería esto una manera de acercarnos? ¿Podría ser una manera legítima de acercarnos a la fe? Y yo creo que no hay ningún impedimento en que uno use la inteligencia artificial para conocer, comprender, debatir, situarse en el marco de los debates sobre cualquier tema, incluso sobre temas de fe. Uno podría con la inteligencia artificial conocer la vida de un santo, como los que ahí están reseñados,
tratar de averiguar cuál sería su pensamiento, inducirlo a partir de sus escritos. Nada de Claro. eso, uno lo puede hacer libremente y lo puede hacer todos los días con la aplicación que uno quiera, digamos, porque la aplicación se nutre del dominio público, de los datos, de contenidos, digamos, de información pública. Y sobre esa base establece un parámetro que es lo que la empresa, el buscador, ya sea Ya. ChatGPT, Claude, Gemini, cualquiera, induce a partir de esos escritos cuál sería la posición o el análisis, la mirada que tendría ese personaje histórico o ese Ya. santo. Ujú. Pero eso no implica que eso sea lo que el santo efectivamente pensaría. Es lo que el algoritmo, a partir de la forma como él raciocinia, ¿no? El raciocinio que él Claro. genera, logra establecernos una respuesta provisoria. Claro, eso es un poco lo que hace también la inteligencia artificial. Cuando tú le preguntas por Sí, alguna situación, lo que hace es tomar todo lo que hay, ¿no es cierto? O específicamente cuando tú la diriges, ¿no? Tal experto, tal tema, ¿no es cierto? Focalizado, etcétera. Ahora, de todas maneras, esta aplicación trae un disclaimer o una aclaración. Dice, nuestro servicio no reemplaza de ninguna manera las conversaciones en persona con miembros de la iglesia, sacerdotes, religiosos, guías o directores espirituales, así como tampoco sustituye el diagnóstico, la terapia o la atención de profesionales de la salud mental. Bueno, uno podría decir es una manera también de tomar ciertos resguardos. exacto, porque uno podría decir, yo estoy alucinando, estoy hablando con, no sé, alguien una vez, Longueira hablaba con Jaime Guzmán, bueno, ahora alguien está hablando con Escrivá de Balaguer, ¿ah? Ujú. Y Escrivá de Balaguer le dice lo que tiene que hacer. ¿Ah? Ese tipo de situaciones en una persona con la salud mental alterada puede ser muy peligrosa. Efectivamente, puede darse situaciones de traslocación de personalidad. Es decir, la persona sitúa al interlocutor, que es, por decirlo así, el Escrivá Balaguer, otro santo, Claro. mediado por la inteligencia artificial, como un interlocutor real, que está demandándole determinadas conductas o determinados actos o determinados pensamientos. Y eso puede ser muy inductor de conductas peligrosas, porque el mediador, en este caso la respuesta del chat GPT o del WhatsApp o del mecanismo que está estableciendo esta aplicación, puede generar consecuencias en los actos reales de las personas, que pueden ser muy diversos, muy peligrosos. No, totalmente. Si es un mundo que sabemos que todavía tenemos mucho del cual aprender. Ahora, otro de los aspectos que se aclara, Álvaro, no es un chatbot genérico, es acompañamiento espiritual fundado en obras reales. Yo creo que por eso es muy importante que las personas tengan mucho criterio para aplicarlo. Supongamos que esto no tuviera el problema de la simonía, que es la venta de este servicio, que fuera un servicio gratuito, un servicio pastoral que se ofrece, las personas pueden Ujú. hacer donaciones y así se libera el problema de la simonía. Simplemente se financia con las donaciones de los fieles. Bueno, igual sigue siendo complejo el tema de una interacción no humana respecto a temas tan delicados como la conciencia espiritual y ética, porque está mediada por una herramienta que no está... hay un principio en la ética de la inteligencia artificial que se llama human in the loop, que tiene que ver con que hay una persona detrás que está, por decirlo así, asumiendo las responsabilidades de lo que ahí está ocurriendo. Y en este caso eso no está claro. ¿Cuál es el ser humano que asume las responsabilidades efectivas respecto a lo que ocurra con las interacciones con este chatbot? Entonces, ahí hay un punto Claro, que no es solamente para esto, es para muchas otras exacto. aplicaciones, pero nos coloca en el centro de esta discusión técnica actual. Claro, solo dejar súper claro porque es importante decir y reiterar que no es un chatbot abierto como podría ser Claude o podría ser el chat GPT, en el sentido que tú les puedes preguntar de todo, pero también como el chat, por ejemplo, el chatbot Claude, tú le puedes ingresar información y que te hable y te analice esa información específica que tú le ingresaste. Entonces me da la impresión de que esto tiene que ver con lo segundo, es decir, no se mueve dentro de los márgenes de lo que ha dicho, pensado, escrito el determinado santo o santa. No, no, se mueve ¿Te dentro fijas? de los marcos de lo que
la interpretación que hace el chat y lo que permite, Exacto. lo programó. Mm. Hay un programador finalmente que Eso puede sí, de todas interpretar maneras. un determinado variable. Y por lo tanto, la interpretación que hace de San Francisco, por ejemplo, está mediada por ese Claro. intérprete que es el que ha seleccionado o ha hecho la curatoría de los textos de San Francisco que va a incorporar en esa mirada. Exacto, evidente, ¿no? Eso de todas maneras. Siempre hay un humano detrás que fue el que hizo la selección, la preselección, etcétera, ¿no? Por cierto, y están los sesgos también, que es parte de lo que se discute también hoy día en materia de inteligencia artificial. Déjame contar que estamos conversando a esta hora con Álvaro Ramis, él es teólogo, doctor en filosofía, presidente del Centro de Estudios Territorio y Comunidad, y estamos hablando de un emprendimiento, de una plataforma llamado Santos por Chat, impulsado por el exalcalde y el ex candidato presidencial Joaquín Lavín para poder conversar con determinados santos de la Iglesia Católica. Álvaro, tú mencionaste la última encíclica, la encíclica del Papa León XIV, que hace un especial énfasis en los desafíos, pero también los peligros de la inteligencia artificial. ¿Cómo crees tú que el Papa observaría esta iniciativa? Con cuidado, con precaución. No creo que lo vea como con optimismo, principalmente por dos documentos, ¿no? Magnifico Humanitas, pero también hay un documento anterior que es preparatorio de Magnifico Humanitas que se llama Antiqua Nova, que es un Mm. documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que habla aún más explícitamente de estas prácticas que denomina formas de espiritualidad ligadas a las nuevas tecnologías, que son altamente individualistas y desligadas de la comunidad eclesial. Porque esto finalmente hace que tú empieces como a entrar en un loop, en una forma, digamos, de religiosidad individualista, donde tú y Dios, y en este caso el santo, se transforman en tu propia acción totalmente cerrada, digamos, donde tú eres el intérprete de lo que te están diciendo y te despojas, digamos, de la comunidad eclesial como espacio de interpretación legítima de la fe. Entonces, eso es importante de señalar. Yo creo que también hay un punto de riesgo en la forma como el Papa ha advertido que los datos públicos se convierten por este extractivismo de datos en Exacto, materia prima para grandes corporaciones que no son responsables. Cualquiera, sin duda. principalmente Palantir es la que lo ha hecho más amplio, ¿no? Su voluntad de ser soberano respecto a todo de lo que se apropia. Y esa apropiación de lo colectivo, de lo común, por parte de un privado, es muy compleja y es una de las cosas que el Papa advierte en Magnifico Humanitas, que es convertir lo que todos hemos hecho a partir de nuestra historia, que es colectivo, en una herramienta de lucro individual por parte de una gran compañía. Claramente, y sin regulación eso se vuelve bastante peligroso. Ahora, Álvaro, cuando se selecciona a estos santos en particular, la Madre Teresa de Calcuta, José María Escrivá de Balaguer, San Francisco de Asís, San Pío de Pietrelcina y Carlo Acutis. A ver, esa curatoría, digamos, ¿a qué te habla a ti? ¿Qué te sugiere? ¿Por qué esos cinco? ¿Por qué no otros? Claro, habría que preguntarle a Joaquín Lavín sin duda, pero ¿cómo lo ves tú como teólogo? Yo creo que son las preferencias de Lavín. Ya. Lavín, miembro en numerario de Sí. la obra, el Opus Dei. En Ujú. segundo lugar, él es un experto en marketing, sabe qué santos son los que hoy día, por decirlo así, convocan más devoción masiva. El Padre Pío, eh, número uno, la Madre Teresa de Calcuta también es muy conocida y tiene alto rating. También Carlo Acutis, que es este chico joven, que fue canonizado recientemente, es un adolescente y por lo tanto también está muy de moda. Y Ujú. finalmente Francisco yo creo que lo hace como para equilibrar la mirada conservadora porque retrotrae al Papa Francisco. Pero también es un santo tradicional en la iglesia con altísima devoción, instalación y conocimiento público. Entonces yo creo que tiene un sesgo de mercadeo, por decirlo así, hizo un filtro, digamos, de marketing, de cuál es la audiencia mayor, y también un sesgo personal que se da fundamentalmente por aquellos que están ligados al Opus Dei, que es el grupo de pertenencia de Lavín, y en el cual él se siente, por decirlo así, miembro y depositario también de ese patrimonio.
Correcto. Álvaro, vuelvo a la pregunta que te hacía al comienzo, que también tiene que ver con una crisis, ¿no? Una crisis de fe, no solo, por supuesto, en relación a la Iglesia y todo lo que ha vivido la Iglesia Católica, su propio proceso con respecto a los abusos, ¿no? Cómo eso fue desafectando a mucha gente. Si uno piensa, por ejemplo, en la Iglesia Católica de los 90, respecto y del poder que tenía la Iglesia Católica y la capacidad de incidencia que tenía en temas muy relevantes de la política y la contingencia nacional, bueno, hoy día esa misma Iglesia se ve bastante más disminuida, ¿no? Entonces, más de alguno dirá, bueno, ¿cómo recuperamos esa presencia, esa fe, esa conexión de la gente, de las personas? ¿Qué hacemos para que la juventud también vea en esa iglesia ¿cómo decirte?, un camino y no algo ajeno, totalmente, digamos, desconectado con mis necesidades, con mi vida, con mi día a día, ¿no? Mira, yo creo que el camino que está tomando el Papa León y que hizo también un avance tremendo el Papa Francisco fue conectarnos con la realidad. El primer dato, digamos, es hablar de algo que no es la fe, es la inteligencia artificial, es un problema transversal a Correcto. la sociedad, es una nueva tecnología que abre enormes posibilidades, pero también enormes riesgos. Y por lo tanto, no partir hablando de algo que es identitario de la Iglesia Católica, sino de lo que la gente universalmente está preocupada y que debe tener preocupación. Y en segundo lugar, asuntos que están ligados, digamos, a la experiencia cotidiana. Yo creo que eso también lo hizo muy bien Papa Francisco con Laudato Si y el tema del medio ambiente. Eso mismo se está trasladando al Papa León. Lo que pasa es que creo que los obispos no transmiten eso. Los agentes pastorales no leen bien la, la misma encíclica Magnifico Humanitas, no sacan las consecuencias de lo que está diciendo el Papa. Porque si sacaran las consecuencias, estaríamos en un mundo muy distinto, porque nos obligaría a actuar de otra forma a los católicos. No podemos, por decirlo así, reducirlo a una conclusión simplista de decir, bueno, la inteligencia artificial hay que educar para los niños, para que usen bien esta aplicación. Eso es una interpretación muy ingenua, muy banal. Acá estamos hablando de problemas que son del tecnofeudalismo, son problemas de la apropiación del gran capital respecto a lo que es común de la humanidad, a consecuencias de aplicaciones militares de la inteligencia artificial en lugares como Gaza. Estamos hablando de influencia de la inteligencia artificial en los procesos democráticos y electorales. Eso es lo que está denunciando Magnifico Humanitas. No leerlo así creo que es reducir el texto a su mínima expresión y simplemente evadir el carácter, digamos, cuestionador y crítico de estos documentos. Bueno, Álvaro, y lo último, ¿no? Ya que lo mencionas, el Papa estuvo confrontado muy fuertemente con Donald Trump en un momento determinado. Recordemos además todas estas salidas de libreto de Donald Trump vistiéndose de Jesucristo y todo lo que ha significado además la postura del Papa frente a las guerras y la postura también y la contrarrespuesta de Donald Trump feroz hacia el Papa, pero el Papa tampoco dejándose maltratar, en una cuestión bien particular. ¿Hay una tregua, dirías tú, prácticamente? ¿Cómo lo ves? Bueno, creo que la atención llegó a un punto donde no había más que decir. Yo creo que ahora empieza soterradamente una guerra fría entre Washington y el Vaticano, que se Así, va ¿ah? a dar a las grandes empresas del tecnofeudalismo que están, por decirlo así, manifestándose. Peter Thiel lo ha dicho, ha acusado al Papa León de agente chino comunista, digamos, y lo ha dicho hace pocos días, y por lo tanto esa tregua no quiere decir que no se exprese más profundamente en temas de una guerrilla de la regulación de la inteligencia artificial. Entonces, el hecho de que esto va a terminar en los parlamentos de los países, en los órganos reguladores, en las cortes de justicia, en la creación de jurisprudencia, ahí se va a ver cómo esta disputa empieza a calar en la conciencia de quienes tienen que legislar y aplicar esa legislación. Totalmente. No olvidemos que cuando pasó esto de este meme con el vestido de santo como Salvador, eso tuvo implicancias en el movimiento MAGA, digamos, que sostiene, que soporta al presidente Trump. O sea,
como que pasó un límite, te fijas o no, pero ahí quedó y hoy día, como dices tú, bueno, hay que está por verse, ¿no? ¿Cómo se va a seguir desarrollando esta relación compleja? Pero solo quiero preguntarte para cerrar, Álvaro, el Papa, ¿cómo está en relación a la propia Iglesia, en las correlaciones también de poder que hay en la Iglesia Católica? Creo que en algunos países está muy empoderado. Yo creo que hay países donde el Papa cuenta con un alineamiento hacia abajo de sus obispos, de sus cardenales muy claro. Tal vez Alemania o tal vez la misma Italia hoy día son países donde hay mayor claridad en eso, pero otros donde se ve disputas, ¿ah? España particularmente, y en Chile yo creo que no hay un episcopado alineado claramente con el Papa León, como no estuvo alineado con el Papa Francisco. Son Mira, un episcopado disociado del magisterio pontificio, que prefiere minimizar el mensaje del Papa, reducirlo a su mínima expresión, dar una versión casi infantil del magisterio del Papa a los fieles, pensando que son ineptos, somos tontos, somos gente que no es capaz de leer lo que ahí está dicho, y por lo tanto ofrece una versión tan simple, tan poco elaborada, tan reduccionista del mensaje del Papa, que un poco ofende la inteligencia de los fieles católicos. bueno, para seguir conversando, por supuesto, Álvaro Ramis, teólogo, doctor en filosofía, presidente del Centro de Estudios Territorio y Comunidad, te damos las gracias una vez más por habernos acompañado esta tarde en Sin Pretexto. Muchas gracias a ti. Que estés muy bien.